Ya. Bueno, en esta clase vamos a hacer el modelamiento de circuitos eléctricos. Ya para hacer el modelamiento de circuitos eléctricos tenemos que saber dos cosas, ¿verdad? Uno, lo que es las ecuaciones que nos permiten relacionar la tensión y la corriente, tanto para la resistencia, capacitancia e inductancia. Lo otro que tenemos que saber es aplicar el método de mallas o bien la ley de voltajes de Kirchhoff y el método de nodos, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Ya. Ahora sí, nos vamos con el ejemplo. Bueno, este ejercicio, si no me recuerdo, es del anterior semestre. Sí, este es del anterior semestre. Ya, en esta pregunta nos dice obtener el modelo matemático y la función de transferencia del siguiente sistema. ¿Ya? Entonces tenemos que obtener dos cosas. Y como les decía, ¿verdad? Bueno, cuando nos habla de modelo matemático, directamente nos está diciendo que tenemos que obtener la ecuación diferencial que, que modela este sistema. ¿Ya? Entonces, podemos obtener la función de transferencia y de ahí sacar la ecuación diferencial o obtener la ecuación diferencial y de ahí sacar la función de transferencia. ¿Ya? Nos vamos a ir por el camino más largo. Vamos a obtener la ecuación diferencial y de ahí vamos a pasar a obtener la función de transferencia. Ya, entonces, este es nuestro circuito. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos, cuando vemos nuestro circuito eléctrico, ¿no? Es analizar el número de nodos y el número de mallas, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque a partir de esto nos vamos a dar cuenta cuál es más fácil de aplicar, si el método de mallas o si el método de nodos, ¿ya? En este caso, el número de nodos. Nosotros tenemos dos nodos, ¿verdad? Lo que es el nodo A y el nodo C. Dos. Pero tenemos que tomar en cuenta un tercer nodo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta este nodo? Porque nos topamos con una capacitancia y una resistencia que están en serie, ¿verdad? Son dos elementos distintos. Entonces, por ello, sí o sí, tenemos que considerar este nodo. Es nuestro nodo auxiliar, ¿ya? Entonces, le vamos a dar más uno. Pero sabemos que en el método de nodos, si se acuerdan, uno de nuestros nodos es aterrado, ¿verdad? En este caso estamos aterrando, digamos, el nodo C, que es el que nos conviene, ¿verdad? Entonces le vamos a restar 1. Por lo tanto, solamente tenemos que trabajar con dos nodos y bien con dos ecuaciones, ¿ya? Ahora, si analizamos el número de mallas, claramente podemos ver que tenemos dos mallas. Una que está acá y otra que está acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos queda el número de nodos y el número de mallas igual a 2, o sea, ambos 2, ¿verdad? En este caso, o sea, en todos los casos yo me he dado cuenta que es mucho más sencillo resolverlo por el método de nodos, ¿no? O bien ustedes pueden resolverlo por el método que más domina, ¿ya? En este ejemplo lo vamos a resolver por el método de nodos. Ya. En este caso nos ha salido 2, pero hay otros en los que sí se nota, o sea, nos sale 4 y en otro 2, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo por el método de nodos. Entonces, tenemos que aplicar lo que es las leyes de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? O bien la sumatoria de las corrientes que entran menos la sumatoria de las corrientes que salen es igual a 0. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacerlo para el nodo A, ¿verdad? Para el nodo, a ver, para el nodo A. En acá, a ver, yo lo había puesto
la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿ya? Entonces tenemos primero la corriente 1 que pertenece a la inductancia, corriente 1, más la corriente 2 que pertenece a esta resistencia, ¿verdad? Y esto va a ser igual a las corrientes que salen, que en este caso sería la corriente 3 o bien la corriente 4, ¿verdad? Porque corriente 3 y corriente 4 son iguales. Entonces es igual a la corriente 3. Ya. A ver. Ya, hay un momentito. Ya, ese es el análisis para nuestro nodo A. Para el nodo B, vamos a hacer lo mismo. Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. En este caso, la corriente que está entrando a nuestro nodo B es la corriente 3, que pertenece a nuestro capacitor 1, ¿verdad? Y la corriente que está saliendo es la corriente 4, que pertenece a la resistencia 2. ¿Ya? Entonces, hasta este punto ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Ya? Hasta ahí sencillo, ¿verdad? Solamente hemos sacado las ecuaciones del circuito. Ahora tenemos que pasar a sustituir nuestras ecuaciones que relacionan la tensión con la corriente. ¿Ya? Entonces, para la ecuación 1, la corriente 1 pertenecía a la inductancia, ¿verdad? Entonces, trabajo con esta ecuación. La corriente en la inductancia es igual a 1 sobre la inductancia, la integral de la tensión. Pero en este caso, en el caso de nuestra inductancia, tengo que trabajar con el diferencial de tensión, ¿verdad? ¿Cómo sería? La tensión en B. A ver, ¿dónde estamos? Ah, aquí estamos. Allá, perdón. La diferencial de tensión, ¿verdad? Que es cola menos cabeza. La cola es B sub CD menos la cabeza, que es B sub A. Entonces, esa va a ser el diferencial de tensión en la inductancia. Más la corriente 2. La corriente 2 pertenece a nuestra resistencia. Mucho más fácil, ¿verdad? La ley de Ohm, que es el diferencial de tensión en nuestra resistencia dividido entre la resistencia. El diferencial de tensión va a ser lo mismo, cola menos cabeza. B sub CD menos B sub A, ¿verdad? Cola menos cabeza. Entonces B sub CD menos B sub A, dividido entre la resistencia 1. Esto es igual a la corriente 3. La corriente 3, bueno, aquí lo había trabajado con la corriente 4. No sé por qué. Ya supongo se me hizo más fácil esa vez. Ya, entonces, igual a la corriente 3 o bien a la corriente 4, ¿verdad? La corriente 4 es la que pertenece a mi resistencia 2. Entonces, igual, con la ley de Ohm. Entonces voy a tener B sub B dividido entre la resistencia 2, o bien B sub R2 dividido entre la resistencia 2. ¿Por qué se cumple esto? El análisis está aquí arribita. Yo tengo, a ver, esto lo voy a borrar. Yo tengo que la tensión en la resistencia 2 es igual a la tensión en B, o sea, la cola, ¿verdad? Menos la tensión en C. Pero la tensión en C lo hemos aterrado, entonces se va a hacer 0. Por lo tanto, la diferencial de tensión en nuestra resistencia 2 va a ser igual a la tensión que vamos a encontrar en este nodo B. ¿Ya? Entonces, por eso se cumple. Oh, rayos. Entonces, así lo tenemos. Y esa va a ser nuestra ecuación número 3.
¿Ya? Lo mismo vamos a hacer para la ecuación número 2. La corriente 3 es la que pertenece a nuestro capacitor 1. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esta. La corriente en la capacitancia es igual a la capacitancia, ¿verdad? Derivada del diferencial de tensión. En el caso de nuestro capacitor va a ser igual cola menos cabeza, es decir, B sub A menos B sub B. Por lo tanto, aquí voy a tener B sub A menos B sub B, pero B sub B es igual a B sub R2, ¿verdad? A la tensión en la resistencia 2. Y listo. Ahora, a ver, nos vamos a ir con la corriente 4. La corriente 4 es la que pertenece a nuestra resistencia 2. Entonces, que pertenece a nuestra resistencia, ¿verdad? Entonces va a ser el diferencial de tensión en la resistencia 2 dividido entre la resistencia 2. Ya habíamos aclarado que el diferencial de tensión en la resistencia 2 solamente es B sub R2. Y listo. O sea, hasta este punto, después de haber obtenido las ecuaciones, lo único que hemos hecho es reemplazar las ecuaciones que relacionan la señal de tensión y la señal de corriente, respectivo para cada uno de nuestros elementos, ¿verdad? Capacitancia, resistencia e inductancia. Y hasta ahí ya tendríamos lo que es la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿ya? Hasta aquí, o sea, yo lo veo, siempre lo he visto que es un poco mecánico, ¿no? Solamente sustituir. De aquí en adelante ya o sea, se me hacía a mí un poco confuso, digamos, por cuál ecuación empiezo, de cuál voy a despejar qué y cómo voy a hacer, ¿verdad? Para ello, se los he demarcado por colorcitos, ¿ya? Y cada uno de los colores significa una cosa, ¿ya? En las dos ecuaciones que nos quedan, tenemos que diferenciar tres cosas. Una, que son los parámetros o bien las constantes del sistema, ¿ya? Que serían el valor de la resistencia, el valor de la capacitancia, el valor de la inductancia, demás, ¿verdad? Entonces, estos valores, antes que nada, estos valores son los que le otorgan al sistema su dinámica. Definen la dinámica del sistema, los elementos o bien las constantes. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que identificar son las señales de entrada y las señales de salida, o bien señal de entrada y señal de salida, ¿verdad? A lo que nosotros podríamos verles como variables de estado. En este caso, la señal de entrada y la señal de salida está acá. Y se los puse, pero no. La señal de entrada es B sub CD, ¿verdad? Y la señal de salida es B sub R2 o bien B sub B. Entonces también tenemos que identificar eso en nuestras ecuaciones. ¿Ya? Entonces, hasta ahí dos cosas. Y la última son las variables que no son ni entrada ni salida. A ver, entonces empecemos bueno, ya está demarcado, pero de igual forma, a ver, tenemos acá de verde todos los parámetros o constantes del sistema, ¿verdad? Que les dije que son las resistencias, capacitancias, inductancias. Después identificamos las señales de entrada y de salida. Eso está con rosado. B sub CD, B sub CD, y bien B sub B o B sub R2, que son la salida, ¿verdad? Cualquiera de las dos es la salida. Y por último, señales
extra. Ya que estas señales extra, o sea, cuando trabajamos con el método de nodos, siempre nos vamos a topar con tensiones. Cuando trabajamos con el método de mallas, nos vamos a topar con corrientes, ¿ya? Estas, las que están demarcaditas en morado, que solo es una, ¿verdad? Solamente es B sub A, es aquella variable que yo tengo que eliminar para poder obtener la ecuación diferencial de mi sistema, ¿ya? En este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque para poder eliminar una cantidad de variables, yo tengo que tener, digamos, quiero eliminar n variables, tengo que tener n más 1 de ecuaciones, ¿verdad? En este caso, yo solamente tengo una variable, solamente tengo b sub a, entonces necesito dos ecuaciones, y tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, para mí siempre ha sido más fácil aplicar lo que es el método de sustitución, ¿ya? Entonces, de una de estas dos ecuaciones, yo tengo que despejar la variable extra, o sea, b sub a, lo que está en lila, ¿verdad? Y reemplazar en la otra ecuación. En este caso, entre la ecuación 3 y la ecuación 4, ¿de dónde se me es más fácil despejar b sub a? Sería de la ecuación 4, ¿verdad? ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos en la ecuación 3, nos vamos a dar cuenta que b sub a, miren acá, b sub a tenemos la integral de b sub a y por el otro lado tenemos b sub a. O sea que acá nosotros tenemos una ecuación diferencial en función de b sub a. Entonces va a ser muy difícil despejar b sub a. Entonces no puedo trabajar con la ecuación 3. Ahora, si me voy a lo que es la ecuación 4, solamente tengo una b sub a, ¿verdad? Obviamente es derivada, pero puedo aplicar integral y despejarla fácilmente. Entonces, eso, o sea, eso es lo que les acabo de explicar, es lo que nos ayuda a saber por qué ecuación empezar a resolver, con qué variable voy a despejar y demás, ¿no? Ese análisis, o sea, a algunos les sirve, a algunos no, pero bueno, no es de más decirles. Ya. Y bien, entonces ya que hemos definido, ¿verdad? Vamos a empezar por la ecuación número 4 y vamos a despejar b sub a. Como les decía, tenemos la derivada, ¿verdad? Pero podemos aplicar la integral a ambos miembros. Al aplicar la integral en ambos miembros, ay, perdón, allá. Aplicar la integral en ambos miembros, nosotros podemos simplificar la derivada con esta integral, el diferencial de tiempo con este diferencial de tiempo. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Solamente b sub a menos b sub r2. Y en el otro lado vamos a tener la integral de b sub r2. Pero ya está mucho más fácil despejar lo que es b sub a. Entonces, b sub a va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1, resistencia 2, integral de la tensión en la resistencia 2, más la tensión en la resistencia 2, ¿verdad? Ya hemos despejado B sub A. Y esa es nuestra ecuación número 5. Ahora, la ecuación número 5, nosotros podemos pasar a sustituirla en la ecuación número 3, en todos los lugares donde nos topemos con B sub A, ¿verdad? Ya. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente paso. Ya. Lo que hice acá, en nuestra ecuación número 3, si se dan cuenta, tenemos una integral. Y nunca nos conviene trabajar encima de la integral. Entonces, lo que hice fue derivarlo para eliminar esta integral. ¿Ya? Entonces, toda mi ecuación 3 lo he derivado en ambos miembros.
Y miren acá, la derivada con esta integral se va, diferencial de tiempo, de la misma forma con esta integral y este diferencial de tiempo. Y obviamente a estos otros dos le va a afectar la derivada respecto del tiempo. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre la inductancia 1 por la tensión de entrada B sub CD menos 1 sobre la inductancia 1 por B sub A, más 1 sobre la resistencia 1 derivada de B sub D, ¿verdad? Menos 1 sobre la resistencia 1 derivada de B sub A. Esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 derivada de B sub R2. Si nos damos cuenta acá, todos los parámetros o las constantes las he sacado, ¿verdad? Porque puedo factorizar de la derivada. Entonces las he sacado para hacerlo más sencillo. Ahora sí, en la ecuación de arriba vamos a sustituir nuestra ecuación número 5. Es decir, en todo B sub A voy a reemplazarlo con la ecuación número 5. Para no perdernos, lo puse con colorcitos. Miren, hasta acá estamos igual. 1 sobre la inductancia 1 B sub CD, ¿verdad? 1 sobre la inductancia 1 por B sub A, pero B sub A vale todo esto que viene de la ecuación 5, ¿ya? Más 1 sobre la resistencia 1 derivada de B sub CD, ¿estamos bien? Menos 1 sobre la resistencia 1 derivada de B sub A. Miren, acá estamos manteniendo la derivada, ¿pero de qué? De B sub A. Y B sub A lo sacamos de la ecuación 5. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 derivada de B sub R2. ¿Verdad? Hasta acá. Sencillo, ¿verdad? Solo hemos sustituido. Y ahora sí. Ya. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es multiplicar este 1 sobre la inductancia 1 a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a generar? 1 sobre la inductancia 1 por la capacitancia 1 por la resistencia 2. Integral de B sub R2 diferencial de tiempo. Menos por más me va a dar menos, ¿verdad? 1 sobre la inductancia 1 por la tensión en la resistencia 2. Este siguiente no lo toco, está intacto. Me voy a ir al de aquí abajo. Igual, voy a multiplicar este 1 sobre la resistencia 1 y la derivada a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 sobre la resistencia 1, capacitancia 1, resistencia 2 por, mira, acá la derivada y esta integral se nos va a ir. Diferencial de tiempo se nos va a ir. Entonces solamente me va a quedar la tensión en la resistencia 2 o bien la salida. ¿Ya? Luego tengo el menos 1 sobre la resistencia 1, lo mantengo, menos 1 sobre la resistencia 1, derivada de B sub R2, ¿verdad? Derivada de B sub R2 respecto del tiempo. Ya. En el siguiente paso, lo que hice, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Fue multiplicarlo todo por la inductancia 1 y derivarlo. ¿Para qué? 1 para eliminar esta integral, ¿ya? Porque si queremos obtener una ecuación diferencial, o sea, no tenemos que tener integrales, ¿verdad? Tenemos que tener la no derivada, primera derivada, segunda derivada, tercera, etc.
Ya, entonces lo multipliqué la inductancia 1 por la derivada. Bueno, eso creo que ya no es necesario repetirlo. Aquí voy a tener derivada respecto del tiempo. Y aquí igual. Respecto del tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que me va a quedar es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Y listo. Si nos damos cuenta, en realidad ya un paso más antes, ya, ya no tenemos lo que es B sub A, ¿verdad? Acá. Después de haber sustituido la ecuación número 5, ya no tenemos B sub A. Lo único que tenemos en esta ecuación son los parámetros, o bien las constantes, y las señales de entrada y salida. O sea, desde ahí lo único que estamos haciendo es organizarlo de tal forma de verlo como una ecuación diferencial. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en el último paso. Bueno, en el último paso lo he seleccionado todas aquellas que tienen B sub R2, o sea, todas aquellas que tienen la salida del sistema, ¿ya? Primero, las que están con rosadito, ¿no? Son las segundas derivadas. Ah, miren, aquí me falta un diferencial de tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, todo lo que está con rosadito, ¿verdad? Son las segundas derivadas de nuestra salida. Entonces, este lo he pasado al otro miembro, ¿verdad? Con signo positivo. Entonces, me quedó inductancia 1 dividido entre la resistencia 2 más, porque ha pasado al otro lado, inductancia 1 dividido entre la resistencia 1. Chicos, falta menos de un minuto, se corta y vuelven a entrar, ¿ya? Por la segunda derivada de la salida. Más, en el siguiente nosotros tenemos la primera derivada de la salida, ¿verdad? Ambos con signos negativos, lo voy a pasar al otro miembro con signo positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 de este más inductancia 1 dividido entre la resistencia 1, capacitancia 1, resistencia 2, y todo esto multiplicado por la primera derivada de la salida. Y por último, voy a pasar este al otro miembro. Esta es la no derivada de la salida, ¿verdad? También con signo negativo, va a pasar al otro lado, positivo 1 sobre